Iglesia, bendiciones en esta noche. Feliz año. Qué bendición podernos encontrar este nuevo año para ver la victoria y la gracia del Señor sobre nosotros. Por eso vamos a orar, vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche preciosa, una vez más venimos a tu presencia, Padre, colocando, Señor, mi Dios de los cielos, a tu pueblo, a tu iglesia delante de ti, Señor amado. Padre, en esta noche reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poderío, reconocemos que tú eres el Dios del cielo, nuestro Padre celestial, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Señor, gracias, Padre, gracias por cada hermano que está atento a la reunión, que está atento a la palabra, mi Señor, Dios de los cielos y Rey maravilloso. Padre, te honramos, te bendecimos, Señor, te damos toda gloria, honor, Señor amado, a ti, porque tú lo mereces, mi Señor, porque solo tú eres digno de ser alabado y ser exaltado, mi buen Señor y Dios de los cielos. Padre, yo te pido que en esta noche tú bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, Señor, que tú, Señor amado, seas tocando el corazón de tu pueblo, que tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche avive el corazón de tu pueblo, rintaraya, sella. Padre, pedimos que la unción del Espíritu de Dios caiga sobre cada hermano, sobre cada persona que escucha esta palabra, Señor amado del cielo, y que sea su corazón avivado, prendido, Señor, porque declaramos, Señor, un año de avivamiento, un año de la unción del Espíritu de Dios sobre tu pueblo y sobre tu iglesia, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y te agradecemos, Señor, cada una de tus bendiciones, Padre. Gracias porque este año, Señor, esperamos en ti, confiamos en ti y hemos colocado este año en tus manos, Padre, para que tú te glorifiques, mi Señor, en medio de tu pueblo, Rey de la gloria. Te damos, Señor, las gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nosotros, Padre, y toma nuestras bocas, Señor, que la unción del Espíritu de Dios salga a través, Señor, de cada palabra y toque la vida, toque los corazones, porque tú sabes y conoces la necesidad de tu pueblo, mi Señor. Te damos toda la gloria y te agradecemos, mi buen Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pastor, bendiciones. Amén, la pastora, Dios la continúe bendiciendo. Iglesia, que la maravillosa paz de Jesús siga llenando de ricas bendiciones su vida. Es un mover maravilloso que Dios nos está regalando en este tiempo, que es el tiempo de la revelación del Espíritu Santo. Qué bendición que podamos disfrutar esa compañía, esa dulce compañía del Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros. Iglesia, le hemos extrañado muchísimo este año. Sé que Dios nos va a regalar la oportunidad de volver a congregarnos, a estar unidos. El día lunes estuvimos escuchando cómo a partir del jueves van a tener restricción en los diferentes municipios de Cundinamarca. Por esta razón, nosotros estamos orando a Dios para que te guarde a ti y tu familia. Por favor, estén guardando. Esto no es un juego, son cosas delicadas en la salud. Con sus protecciones debemos estar siempre ahí, la bioseguridad a favor de nosotros. También cuando vengamos aquí a la congregación, ya está listo los lugares para que cuando la persona que lo ubique en el lugar, usted por favor vaya a ese lugar. También es importante la parte de cuando entramos, hacer todos los protocolos, porque nos exigen esta parte para que podamos funcionar correctamente. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos va a regalar ese mover maravilloso a favor de nosotros, en el cual cada uno de nosotros debemos ser disciplinados también para poder crecer delante de la presencia del Señor. Iglesia, qué bendición tan maravillosa es estar siempre en la casa del Señor, siempre unidos, aun cuando está desde su casa es casa de Dios y puerta al cielo. Por eso sabemos que ahí la revelación maravillosa del Señor se manifestará en tu casa, porque el Espíritu Santo de Dios está esperando a quien le da la oportunidad para que Él venga a llenar su vida. También es importantísimo saber que el Espíritu Santo de Dios nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, dice nuestro Señor Jesucristo, hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros, su palabra está con nosotros, el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y el apóstol Pablo nos va a advertir algo importante sobre el Espíritu Santo, que la iglesia o la nación natural pues ignora y la nación sobrenatural ignora. Es bueno para muchas personas vivir el mundo natural, y el mundo natural estamos todos nosotros, y en esa nación natural se crearon muchas cosas y hemos visto cómo se nació la nación natural, cómo del paso a la nación espiritual tenía que hacer una transición, y esa transición tenía que pasar a través de la nación sobrenatural. Y
y muchos nos gusta y nos quedamos muchas veces ahí a vivir la nación sobrenatural, pero eso fue temporal. Lo más importante que nuestro Dios y tu Padre bueno nos lleva es a vivir una vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo nos dice: andad en el Espíritu. Por eso la iglesia debe andar en el Espíritu. Y es una de las exhortaciones que el apóstol Pablo colocaba de la importancia de toda la nación natural, la importancia de la nación sobrenatural, pero lo más importante para nosotros la iglesia es la nación espiritual. Nosotros como iglesia somos una nación espiritual. Y a eso es que nos apunta la palabra del Señor. El apóstol Pablo no dijo que andemos en la nación natural, que andemos en la nación sobrenatural, sino que andemos en el Espíritu. Es más, en la Biblia usted no puede encontrar sobrenatural, no se encuentra en la Biblia literalmente. En la Biblia podemos encontrar, se usa lo sobrenatural, es para hablar de lo que nosotros conocemos lo sobrenatural, pero la Biblia no dijo, no escribe y fue algo sobrenatural de Dios. No, nosotros lo sabemos que es de esa manera, pero él literalmente no se encuentra de esa manera. Por eso el apóstol Pablo nos va a hablar de muchas cosas en esta mañana, en esta noche, y lo primero que vamos a leer, la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre y Espíritu Santo, está en Gálatas capítulo número 4, versículo 1. La pastora nos va a hacer el favor. Dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Amén. Pastora, es una gran bendición, iglesia. Es una bendición gloriosa cuando habla que el heredero, que es niño, dice que no es señor de todo. No está diciendo que es dueño de todo. Ahí lo que nos está hablando de ser dueño es que él tiene todas las cosas. No nos está hablando de quién es, que es algo o alguien, sino que nos está hablando que tiene todas las cosas. Esa es la primera bendición de la nación que vive bajo la revelación del Espíritu Santo, que es heredero de una promesa maravillosa que vamos a ver hoy, y en esa herencia maravillosa es la que nosotros recibimos y que somos señores de todas las cosas. ¿Es así, pastora? Claro que sí, porque somos, dice Iglesia, la palabra del Señor, que somos herederos. Nosotros somos herederos, tenemos el genado de Dios, el ADN de Dios, y Aleluya. todo lo que Dios ha prometido es para nosotros que somos sus hijos, porque recordemos que es el Padre quien da la herencia a sus hijos. Por eso nuestro Padre Celestial nos ha hablado de muchísimas promesas y cosas poderosas que están en la palabra del Señor. ¿Y para quién son, Iglesia? Para nosotros que somos los herederos. Amén. Entonces el heredero no dice que cuando es heredero y es niño, pues de nada difiere del esclavo, pero nos está diciendo que es señor de todo. El señor entonces es dueño o se enseñorea de las cosas, que fue la orden que dijo el Señor: ir por el mundo y nuestro Señor Jesucristo, hacer discípulos. Pero en el comienzo con Adán es que éramos enseñorearnos de todas las cosas. Eso es lo importante, lo que Dios nos regala. Ahora, ese nivel es un posesionamiento. El Señor de todo es posicionarse. Eso es lo que hace Dios, nos posesiona. Y la revelación del Espíritu Santo en este año nos va a posesionar, que es sobre la nación natural, sobre lo sobrenatural, nos posesiona a tener las ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el versículo 6 que nos dice, pastora. El versículo 10 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Aleluya. Este Abba Padre, nosotros, Papito Dios, y nos comunicamos con Él, y nosotros dice: por cuanto sois hijos. Entonces los hijos van a clamar a algo importante. Este Abba Padre nos está enseñando de que es normalmente pensamos que el Padre es el único que bendice, y pensamos eso, que el papá es el único que bendice, pero está hablando de edificación. Lo más importante, ese Abba Padre nos llama a cada uno de nosotros a ser edificado, el que diseña un modelo, el que edifica, el diseña un modelo a favor de nosotros. Es decir, este Abba Padre es que nosotros tenemos ese diseño de Dios, y por eso normalmente cuando se habla de esto, el Padre casi no, el Hijo siempre va a mirar al Padre de una manera en el cual, como Él espera, es la bendición nomás,
pero la edificación, nos está hablando este Abba Padre de edificación. O sea, que el Padre nos va a enseñar a edificar, nos va a edificar. Y la edificación normalmente a veces no nos gusta. Y la edificación a nosotros nomás como hijos a veces no nos gusta, porque nuestro Padre nos corrige. Por cuanto sois hijos, nuestro Padre dice, no son bastardos, sino hijos, por eso los corrijo. Y en esa corrección que Dios hace, ese es el Abba Padre, el diseño de la corrección de lo que hace nuestra vida. Ese diseño es de construcción. Dios construye una iglesia, por eso nosotros no podemos hacer una iglesia como nosotros queramos. Es la iglesia que Jesús construyó. ¿Y quién la construye? La revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos dirige, y en esa revelación del Espíritu Santo entonces Él bendice nuestra vida, que es lo que nosotros normalmente estamos esperando, y es lo que la nación sobrenatural espera. Esa es la bendición nomás. Pero este Abba Padre se habla de edificación. El apóstol Pablo está hablando de edificación. Pastor, y podremos decir aquí, como nos dice la palabra, que ahora somos hijos. ¿Y un hijo qué hace? Un padre que hace, forma a sus hijos. Entonces podremos decir que es tiempo de formación. Y la iglesia es formación, porque a veces no nos gusta de pronto, o a la gente no le gusta a veces cuando la persona viene y le edifican, le dicen lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que es correcto hacer, no a nuestro parecer, sino a la palabra del Señor, de acuerdo a la palabra. Y a veces a la gente no le gusta mucho, no le agrada, pero es que eso es lo que Dios dice, que ahora somos sus hijos, y por cuanto somos sus hijos, ahora Él como papá nos va a formar, iglesia, nos va a dar una formación, es decir, nos va a dar una educación, nos va a enseñar cómo debemos nosotros ser hijos de Dios realmente, pastor. Amén. Entonces, el Abba Padre, lo que nos está hablando la palabra del Señor, como nos dice la pastora, es importantísimo para nosotros saber qué es el diseño de Dios. Es diseñado bajo la bendición maravillosa de Dios, y no bajo lo que solo esperamos del Hijo, la bendición no más. No, la bendición viene después de la edificación. Cuando uno es edificado, esa bendición viene y dura, perdura, porque es una bendición que viene bajo el diseño de Dios. Por eso es importantísimo ver que lo más importante del Abba Padre que nos está hablando acá es el diseño de Dios, el diseño de un Dios que nos hace de cada uno de nosotros que seamos construidos como iglesia del cuerpo de Cristo. Pastor, y es que iglesia, la palabra del Señor nos enseña, porque es que mire, lamentablemente podríamos decir que la mayoría de las personas buscan la bendición, y digamos que es normal y está bien, porque necesitamos la bendición, y la bendición viene de nuestro Dios. Pero nosotros tenemos que entender y no olvidar la palabra que nos dice el Señor en Mateo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y eso es buscar la palabra, buscar la edificación, ser formados por Dios, ser edificados por Dios, ser construidos por Dios, eso, ser hechos a la manera de Dios. Porque es que a veces decimos, es que yo busco tanto a Dios, pero no me llega la bendición. Y no es cierto. Lo que pasa es que no hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Porque si lo hacemos, la misma palabra nos garantiza que si buscamos el reino de Dios, que si hacemos lo que el Señor dice de acuerdo a la palabra, pues entonces vendrán todas esas bendiciones. También nos dice, la palabra dice, si escuchares atentamente la voz del Señor tu Dios y obedecieres, todas estas bendiciones te seguirán. No solamente que escuches, sino que obedezcas. Entonces, iglesia, para que nosotros tengamos lo que nosotros le pedimos al Señor, es que tenemos que escuchar al Señor para ser edificados. ¿Y cómo somos edificados? Escuchando la palabra del Señor. Por eso cada vez que usted se pone ahí enfrente y escucha la palabra, si ya la ha escuchado muchas veces, iglesia, usted es edificado, usted es formado, está siendo, como dice el pastor, está siendo formado de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando escuchamos pero también obedecemos, es cuando viene la bendición para cada uno de nosotros, pastor. Aleluya. Entonces, el Abba Padre es lo que yo aprendí del Padre. Cueste lo que cueste, voy a ser edificado bajo esa verdad. Eso es lo importante para nosotros, ver que la revelación del Espíritu Santo nos enseña a cada uno de nosotros que el Abba Padre, cuando dice por cuanto sois hijos, en esa parte
clamamos a nuestro Dios, Abba Padre. Nosotros podemos hacer, somos herederos y clamamos Abba Padre. Y cuando clamamos ese Abba Padre, somos edificados, esa edificación que aprendemos, cueste lo que cueste, tenemos que hacerlo. Y cuando nosotros le agradamos a Dios, porque es ese esfuerzo, porque normalmente hay muchas cosas que nosotros pensamos, no, es mejor así, pero no, es como Dios dice. Y ese diseño, Dios responde a sus diseños, es algo básico que estamos tratando siempre. Dios no va a bendecir algo que está por fuera de su diseño, por eso Dios bendice su diseño. Y en ese diseño es el que Dios va a bendecir. Lo que aprendemos, cueste lo que cueste, nos lo vamos a ser edificados ahí. Y es que es algo tan sencillo, pastor, como cuando de pronto nosotros hagamos un ejemplo en lo natural. Si vamos nosotros a hacer una torta, vamos a hacer una torta, nos provoca hacer una torta, Sí. pero la torta trae en su caja o en su paquete, trae las instrucciones. Y el problema, dice el pastor que sea de zanahoria, pero el problema es que si nosotros no seguimos las instrucciones, es decir, las cantidades que se deben añadir a la masa, a las porciones, pues entonces no nos va a quedar bien. Y no podemos decir, no, es que esa torta salió mala. No, es que nosotros no seguimos las instrucciones y por tanto la torta no quedó como debía quedar, según nos había dado la persona que conocía cómo debía hacerse, ¿verdad, pastor? Es un ejemplo que nosotros debemos aprender. Así es la palabra. Nosotros debemos tomar lo que dice la palabra, como dice la palabra y obedecerla. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos el buen resultado, iglesia. Amén. Entonces el diseño de Dios es lo que aprendemos, cueste lo que cueste, vamos a ser edificados ahí. ¿Para qué? Nos lo dice el versículo número 7, pastora. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bendición. Si somos hijos, entonces inmediatamente somos herederos en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús. Eso es lo importante. O sea, ¿para qué somos edificados? Para no ser esclavos. La persona que no es edificada por el Abba Padre, por la dirección de lo que el Padre nos ha hablado a través de la palabra y la revelación del Espíritu Santo nos enseña que tenemos que cueste lo que cueste hacerlo para ser edificados, para no ser esclavos. El que no es edificado es esclavo del pecado, esclavo de las cosas que están pasando aquí en el mundo, esclavo de sus pasiones, de sus gustos, de sus deseos que están por fuera de la voluntad de Dios. Por eso es importantísimo, entonces, si nosotros somos edificados, lo que aprendimos, nos edificamos, cueste lo que cueste, entonces no somos esclavos. Eso es importantísimo para cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 11, pastora, Y me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ahora, el apóstol Pablo está diciendo que parece, que teme, que lo que le había enseñado a la iglesia de Galacia fue en vano. Y eso es preocupante, iglesia, que a veces lo que Dios nos enseña no debe ser en vano. Debemos ponerle cuidado a las cosas que Dios, pero dice a veces uno, uy, es algo tan sencillo o es algo que es difícil para mí. No, en la revelación del Espíritu Santo nos va a enseñar que el Espíritu Santo nos da la fortaleza para que lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Él no va a pedir algo que esté por fuera de nuestras fuerzas. Él nos va a pedir cosas que nosotros podemos hacer. Por eso Jesús vino, dice que en Él se cumplió toda la ley porque ningún hombre pudo cumplirla. Solo en Cristo Jesús Él la cumplió. Y Él vino para que mostrarnos que es posible. Cuando dependemos de Dios es posible. Hay cosas que usted quizás está diciendo en esta noche, hay cosas que es difícil servirle a Dios por esto, es difícil hacer cosas a Dios por esto, pero la palabra nos está diciendo que cuando nosotros somos edificados en la palabra del Señor, por eso cada uno de nosotros somos herederos de la promesa en Cristo Jesús. Y ahí tenemos la bendición gloriosa a favor de nuestras vidas. Y no es en vano lo que Dios nos está enseñando a favor de cada uno de nosotros. Y el versículo 19 nos dice, pastora, la palabra. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo está diciendo que él vuelve a sentir dolores de parto. Y esos dolores de parto, ¿por qué es? Porque la persona no está edificada en Cristo Jesús. Cuando no está edificada en Cristo Jesús, tiene que la persona que lo está instruyendo, la persona que donde él se congrega, el líder o el que le está enseñando la palabra, tiene que seguirle enseñando porque él tiene que nacer de nuevo. Y ese es por eso dice que él está diciendo que vuelve a sentir los dolores de parto. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, yo no tengo que sentir esto, porque realmente la palabra no es para que sienta esos dolores de parto. La palabra no está para que la persona
el pastor, el maestro, el evangelista, la persona el líder que está enseñando la palabra, pues sea siempre estarle enseñando a la persona toda la vida cómo debes obedecer a Cristo, cómo deben los principios básicos del evangelio, volverles a enseñar, porque normalmente los principios básicos, cuando nosotros los recibimos, nos fortalecemos en la palabra del Señor, nos fortalecemos y obedecemos, somos edificados, cueste lo que cueste, somos edificados en la palabra del Señor y no nos desviamos. Por eso nos dice que hijitos míos, nosotros, o sea, nos duele, o sea, el apóstol le dolía que ellos volvieran a tener esos dolores de parto. Y ese dolor de parto es lo que el apóstol dice: yo no tengo que sentir esto, porque ya él debe ser edificado para que no vuelva a sentir ese dolor de parto. ¿Y cómo somos edificados? Por la revelación del Espíritu Santo. Somos edificados en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que poder clamar ese va, Padre, hagamos las cosas de Dios a favor de nuestras vidas. Y el apóstol mismo en la Biblia se contesta con la misma Biblia. Ahora el versículo 26 al 27, pastora. Versículos 26 y 27 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no dabas a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Aleluya. El apóstol entonces está diciendo que cada uno de nosotros, del parto normal, el parto normal que iba a haber en la Biblia no iba a tener dolor, sino iba a tener dolor. El pecado fue el que causó el dolor. Por eso él nos está hablando ahí que los creyentes no deben causar dolor en medio de la congregación, porque cuando somos edificados por el Espíritu Santo de Dios, entonces vamos a ser obedientes y no vamos a hacer que el que nos está enseñando la palabra vuelva a sentir los dolores de parto. Una iglesia que siente el dolor, que hace sentir el dolor de parto, no es lo que el apóstol nos está enseñando en esta noche. Nos está diciendo que la iglesia no es un montón de gente rebelde que simplemente está esperando una bendición. No, la iglesia somos los que nos congregamos como iglesia para edificación. Cuando nosotros venimos a congregarnos, cuando usted se sienta con su familia a escuchar la palabra del Señor, es para ser edificados. Y las bendiciones vienen por añadidura. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Por eso es importantísimo para nosotros en este punto ver que el dolor vino a causa del pecado, que nosotros como iglesia debemos estar fortalecidos en el Señor, y la palabra del Señor nos lleva a que el Espíritu Santo nos enseñe que nos reunimos, que escuchamos la palabra para ser edificados. Realmente lo que dice ahí también Pablo estaba diciendo es que me temo que haya trabajado en vano. Es decir, porque de pronto él no veía un cambio, pastor. Y eso es trabajar en vano. Cuando a la persona se le enseña, se le instruye a través de la palabra, pero realmente la persona no tiene un cambio. Y lo que realmente el Señor anhela de nosotros es el cambio, la transformación, porque el que hace la transformación en nosotros es el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Por eso él tal vez estaba diciendo: no, me temo que tal vez he trabajado en vano, porque es que yo no veo un cambio, yo no veo una transformación en la vida. Entonces tiene que verse ese cambio, iglesia. A veces dicen: pero otra vez esa palabra, pero otra vez me están diciendo lo mismo. ¿Por qué nos dicen lo mismo? ¿Por qué otra vez nos enseñan lo mismo? Porque no hemos aprendido, porque no ha habido un cambio en nosotros, porque no ha habido una transformación, iglesia, porque ese es el motivo de Dios, que nosotros, por eso la iglesia habla, la palabra del Señor habla del nuevo nacimiento, porque tiene que haber un cambio, porque tiene que haber una transformación, porque tenemos que nacer del Espíritu, ¿sí? Porque si no, no tendremos un cambio. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, si no permitimos que el Espíritu de Dios haga esa obra que la Biblia dice, esa extraña obra en nosotros, si no permitimos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros, pues nunca habrá un cambio y una transformación, iglesia, porque si hay algo verdadero es que ni usted ni yo podemos solos. Necesitamos al Señor, como dice la palabra en Juan 15. Dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos hacer nada que sea bueno, nada que sea edificante, nada que perdure sin la presencia del Señor. Quizás alguien pueda hacer algo, pero por un momento y unos días, pero después vuelve a hacer lo mismo.
y a veces peor, pero para que haya un cambio, una transformación, realmente la palabra exacta es transformación, porque eso es lo que viene de adentro. Entonces, la transformación tiene que permanecer, tiene que haber una transformación en nosotros y esa la hace el Espíritu de Dios cuando usted y yo le damos el lugar al Espíritu Santo. Cuando decimos Espíritu Santo, obra en mí, cambia mi vida, transforma mi vida, yo voy a permitir que tú obres en mi vida. Pero cuando una persona dice, no, es que yo soy así, a mí nadie me va a cambiar, estamos anulando el poder de Dios, estamos anulando la presencia del Espíritu Santo para que obre, se manifieste en nosotros y nos ayude a cambiar. Recordemos que solos no podemos, necesitamos al bello y precioso Espíritu Santo Amén. obrando en nuestros corazones, ¿verdad, pastor? Así es. Pastor, entonces cuando somos la iglesia que somos, nos congregamos para ser edificados, cuando somos edificados, entonces empezamos a ser colaboradores del reino, servidores del reino. Porque mucha gente quiere servirle al Señor, pero si no es edificado va a servir mal. Por eso lo importante, que todo lo que el apóstol Pablo está hablando es que los nacidos de la estéril no, y uno se puede imaginar esos versículos que hemos leído, ella no sintió dolor. Imagínese una persona de 90 años teniendo un hijo y no estaba con achaques, ay, que no puedo caminar, que no puedo. Y usted describe la Biblia no describe que ella sintió dolor, que sintió en esas cosas, pero de ahí iba a nacer, de Abraham nació Isaac, de ahí viene el que fue a la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo, para darnos salvación, de la estéril, de la que no sintió dolor. De ahí vino a nacer Isaac y apunta a Jesucristo, que él fue a la cruz del Calvario a darnos la vida eterna a cada uno de nosotros. De ahí nace la nación espiritual. Y la nación espiritual, entonces, pastora, por favor, el versículo 28 al 31, para terminar hoy con estos versículos, lo que Dios nos quiere enseñar. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Amén. Entonces la palabra del Señor nos está hablando que una nación espiritual somos nosotros la iglesia que tenemos a un solo Dios. Eso es importantísimo. Una iglesia no puede tener dos dioses, tenemos un solo Dios y a un Cristo resucitado que nos acerca, que nos llevó a introducirnos a ser hijos de Dios, herederos según la promesa, herederos como Isaac de esa promesa. Ahí nos introduce Dios entonces a cada uno de nosotros como iglesia. No, dice que normalmente el de la esclava va a contender, la esclavitud del pecado siempre va a contender con la iglesia, siempre en la vida espiritual, siempre va a querer la esclavitud de hacer quedar mal la iglesia, sacar de la bendición de la iglesia con ideas, con muchas cosas, pero por eso es importante edificarnos. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no tengo que volver a sentir dolor de parto, porque el que es edificado correctamente no hace que la iglesia tenga ese No dolor vuelve a de pasar parto. por el mismo dolor, pastor. Correctamente, no tiene esa adversidad, cualquier adversidad que sentimos cuando nosotros sabemos, por ese camino pasa este accidente, entonces ya si se avisa, la persona no va a pasar por ahí. Así es la palabra nos dice debemos caminar por este lado, debemos hacer esto, por eso dice Dios, la recomendación de Dios a Josué fue, no te desvíes ni a la diestra ni a la siniestra, sino ande conforme a la ley que dejó Moisés. La ley que dejó Moisés lo llevó a él a ser un hombre conquistador. Cuando nosotros nos volvemos a la palabra del Señor, la revelación del Espíritu Santo nos lleva a ser conquistadores también en este tiempo, a conquistar lo que Dios nos ha regalado, a ser ese heredero, a ser esos hijos que somos. ¿Qué es lo primero que conquistamos? La edificación del reino de Dios, de ser del cuerpo de Cristo. Al ser el cuerpo de Cristo, ya al ser edificados, entonces iniciamos a ser colaboradores, servidores de la obra del Señor. Y eso, de eso se trata la nación espiritual. La nación espiritual se trata de un hombre, una mujer que en lo natural no puede hacer mayor cosa, sino lo que hacen toda la gente naturalmente, pero a veces cuando se vuelven a Dios se quedan en lo sobrenatural y no experimentan lo más hermoso que es la nación espiritual. Y la nación espiritual, cuando nace la nación espiritual, eso es lo que Cristo trajo para nosotros.
hombres y mujeres en los cuales eran del vulgo, se convirtieron en hombres valientes, hombres de denuedo, hombres que tenían elocuencia a la palabra. Y ahí viene, por ejemplo, cuando se habla de tardo, Isaías habla de tardo o tardo para hablar, cuando dice Moisés, no está hablando que ellos hablaban mal, no. El tardo para hablar era que eran demorados para aprender y enseñar las cosas. De ese se trata, de ese tardo. Y de ese tardo lo hablaremos luego cuando tengamos más tiempo. Pero lo más importante que puede hablar la palabra del Señor es que Dios le dice: no interesa si usted es tardo, yo le enseño. Y Dios nos enseña cosas nuevas, Dios nos enseña cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Por eso cualquier dificultad que usted crea que tiene en su corazón, que tiene en su vida, el Espíritu Santo de Dios lo va a llevar, que con la ayuda poderosa de la mano de Dios usted va a salir en victoria, usted va a salir a ser ese instrumento de Dios. Así es, pastor. E iglesia, recordemos que para nosotros ser esa nación espiritual tenemos que depender plenamente de Dios. Nadie puede estar perteneciendo a esto que Dios nos está introduciendo, que es esa nación, esa vida espiritual, sin Él. Sin Él es imposible, porque Él es la esencia, iglesia, porque Él es el centro de todo. Jesús es nuestro centro, es nuestra vida. Él es el punto de partida para nosotros y el punto de llegada, podemos decirlo, pastor. Así es. La nación espiritual entonces nace de la edificación que llega en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, está la revelación del Espíritu Santo, haciéndonos ver lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Oremos, iglesia, para que podamos tener eso, a un Padre que nos edifica. Por encima de la bendición está la edificación, y la edificación trae la bendición. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque tú nos hablaste, Dios, que tenemos que volvernos a la palabra para ser edificados con la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, esas cosas que necesitamos para crecer, esas cosas que necesitamos para estar ahí en tu mano, guiados por ti, Dios, pegados de ti, Dios. Por eso hoy sana, hoy liberta, Espíritu Santo. Trae esa convicción que a través de lo que el mundo está sintiendo, nosotros nos sintamos felices porque tú estás con nosotros, felices porque nos está edificando, porque la palabra llega a nuestras casas, porque la bendición gloriosa podemos estar con nuestros hijos, con nuestros abuelos, con nuestros padres, escuchando la palabra de Dios. Y la palabra nos edifica. Y cuando nos edifica podemos decir: Abba Padre, Papito Dios, gracias porque nos edifica en nuestros corazones. Y cuando somos edificados podemos servir, podemos hablar. Por eso el diablo no puede entrar a tu casa. La ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, el virus no puede entrar a tu casa, porque usted está pegado de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús bendigo a través de la palabra tu casa, tu familia. Todo lo que usted emprenda le saldrá bien en este tiempo, porque estamos pegados, agarraditos de la mano de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a participar también de la bendición gloriosa del dar para recibir. Nosotros damos de lo que recibimos de Dios, y cuando lo damos en la cajita de fe, esta cajita de fe que es necesario que le creamos a Dios. Podrá haber muchas tentaciones, gastemos de la cajita, pero usted sabe que se lo apartó para Dios, y Dios ve esa fidelidad, y en esa fidelidad Dios reprende al devorador por ti. En esa fidelidad Dios también hace que todo lo que toque sus manos prosperará. Es la bendición gloriosa. Todo lo que tocare sus manos prosperará, porque tenemos al Dios que es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús presentamos nuestros diezmos, ofrendas y primicias y pacto, 2 hombres mortales que oramos por los hermanos que están depositando en esa cajita, y en la cual sabemos que tenemos una promesa, que en la cual Dios es imposible que mienta, que nos dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente, y a esto le colocó una promesa, y a esa promesa le colocó un juramento, y en las cuales es imposible que Dios mienta. Y ahí nos agarramos nosotros, declarando la promesa que nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud a sí mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, qué bendición estar en el primer servicio de los miércoles con la pastora, bendiciendo a la iglesia, declarando que este año es un año donde el Espíritu Santo nos llevará a conquistar grandes cosas, donde el Espíritu Santo nos llevará primeramente a enamorarnos de las cosas de Dios, de hacer las cosas de Dios. Por eso
Tu casa es bendecida en esta noche. Por eso está sano, está libre. Sienta la libertad en esta noche, que Cristo está en tu casa. Y donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Por eso hay una libertad grande. Yo siento que hay libertad, que las cosas que estaban oprimidas en tu casa, hoy hay libertad en el nombre de Jesús. Así es, iglesia, por eso permita que en este año el Espíritu de Dios sea el que gobierne su vida, su corazón, su alma, su espíritu y todo su ser, porque así seremos bendecidos. Amén. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia, los amamos.